¿Sabías que el duelo migratorio es uno de los fenómenos más comunes y a la vez desafiantes que enfrentan las personas al migrar, afectando significativamente su salud mental? Diversos estudios aseguran que gran parte de quienes migran experimentan un proceso emocional intenso debido a la separación de sus seres queridos, su cultura y el entorno familiar que dejan atrás. Hola a todos y a todas, soy Daini Lisset Arcote y les doy la bienvenida a Encuentros sin Fronteras, el podcast que explora la integración y migración de la población en Colombia. La Universidad UNAD y el proyecto Juntos Somos Más de Vanguardia y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID se han unido para analizar los desafíos y oportunidades que enfrentan las personas migrantes al construir una nueva vida lejos de su tierra natal. En este episodio abordaremos el tema del duelo migratorio y la aflicción que enfrentan los migrantes. Para ellos estaremos en compañía de Laura María Jaimes, psicóloga social y comunitaria especializada en psicología clínica y de la salud. Laura, bienvenida. Bueno, muchas gracias una vez más acompañándolos y espero que esta actividad pues, nos permita sensibilizarnos y bueno, ir conociendo un poco más sobre este tema tan importante para muchas personas que hoy están sufriendo este proceso migratorio. Saluda a Xiomara Montañez, editora del proyecto Juntos Somos Más de Vanguardia y USAID Colombia. Hola, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes doctora Laura, buenas tardes Dainis, pues agradecerle a UNAD Radio en este nuevo espacio que tenemos para Encuentros sin Fronteras. Para contextualizar un poco, tomamos un informe titulado Impacto Fiscal de la Migración Venezolana en Colombia, Realidad versus Potencial, en el cual indica que para el año 2023 hay aproximadamente 7,7 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas en el mundo, de las cuales más de 6,5 millones se encuentran en América Latina y el Caribe. Colombia se ha convertido en el principal país receptor, acogiendo alrededor de 2,9 millones de personas para el año 2022. Laura, ¿cómo se manifiesta el duelo migratorio entre personas y qué factores lo agravan? Bueno, es importante comprender que el duelo es parte esencial del contacto adaptativo y creativo del ser humano. Es la base del equilibrio psíquico que nos permite entender un poco de ir asumiendo y adaptándonos a la realidad. Entonces, este duelo migratorio produce una separación, obviamente, del origen, del país de origen, y todo esto, pues, que conlleva esta situación, que son la familia, los hijos, los amigos, los seres queridos, las costumbres, la religión. Entonces, y pues demás situaciones que son importantes para esa persona, que son importantes para el ser humano. Entonces, al separarse, tiene que empezar a adaptarse y desde allí, pues, asumir este duelo como parte de su vida, como parte de una situación que, pues, debe entender que como ser humano, pues, es una crisis que va logrando asumir esa resiliencia para poder empezar a superar la situación que está viviendo. Laura, ¿existen fases del duelo migratorio? Sí, efectivamente existen fases, pero desde allí pues tenemos que entender que dentro de estas fases influye la edad, influye las condiciones de vida, la cultura, influye que la persona también qué habilidades de afrontamiento tiene. No, para todas las personas no es igual un duelo, o sea, no podemos decir primero, segundo, tercero, no. Para las personas el duelo es diferente porque se afronta de manera diferente. Entonces es entender cómo está este ser humano, este sujeto, está asumiendo su situación. Laura, nosotros en el proyecto Juntos Somos Más, cuando hemos hablado con los migrantes, con las personas migrantes, hemos encontrado infinidad de historias que pues nos llevan también un poco como a reflexionar sobre, bueno,
somos una población de acogida y muchas veces no sabemos cómo reaccionar, ¿sí? Pues a estas situaciones. En esas historias nos hemos encontrado con casos como que muchas personas saben del fallecimiento de su papá, de su mamá, y que incluso por un tema de recursos, por un tema de trabajo, pues no pueden ir hasta allá, no pueden participar, digamos, de ese momento familiar que es tan doloroso para todos. En ese sentido, ¿cuáles son como esas tal vez herramientas que se pueden de pronto tener a la mano? Y lo digo muy también del lado de, hay que entender que esas situaciones a todos nos pasan como seres humanos, es decir, no es que un duelo, por llamarlo de cierta manera, afecte más a uno que a otros, usted lo acaba de decir, es más, es distinto. ¿Qué herramientas podemos tener frente a esto? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es cuáles son las redes de apoyo que tenemos en ese momento, ¿sí? Las tecnologías, pues, hoy en día ya nos acercan y eso permite que, pues, sea un poco más fácil afrontar una pérdida, porque, pues, puede tener contacto por medio de una llamada, por medio de una videollamada, estar, digamos, presente aunque esté ausente. Sí, es una forma también de decirlo. Entonces, una de las herramientas más importantes es saber cuál es su real red de apoyo, porque a veces la familia no es su red de apoyo. Probablemente es un amigo más cercano, es la amiga que dejó allí, bueno, inclusive el vecino, no sé. Es entender que no siempre la familia es su red de apoyo. Obviamente, sin descartar que también lo sea, pero es poder entender que cada ser humano tiene unas relaciones diferentes, un comportamiento diferente de acuerdo a su interacción con el otro, de acuerdo también a cómo ha venido solucionando sus problemas en la vida, ¿sí? Esto, ¿qué hace? Que esa es su forma de solucionar las situaciones que se van presentando. Entonces, lo primero que tiene que hacer es contactar a esa persona que para este migrante es importante. Desde allí, él pues habrá esa conexión, habrá también ese apoyo emocional, es redireccionar ese vínculo y crear nuevamente esos vínculos a pesar de la distancia. Se puede sentir acompañado y se puede sentir que pues está sufriendo su pérdida a pesar de la distancia, pero está buscando también estar presente en esa situación. UNAP Radio, tu estación en Internet. Laura, respecto a lo que nos contabas sobre las redes de apoyo que puede tener una persona que sufrió una migración, ¿qué factores pueden intensificar o mitigar el impacto del duelo migratorio en la salud mental? Bueno, hay muchas situaciones emocionales que se supone, como les decía, la familia es el primer vínculo que se tiene para poder llegar a tener ese factor protector que nosotros los seres humanos pues recurrimos y desde allí podemos convertirlo en esa fuerte carga o de alivio o de conflicto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de alivio, pues son los factores protectores de comunicación, de afecto, de una palabra de apoyo. Y de conflicto, pues no hay comunicación, usted reclamos, ¿sí? Injustificados, bueno, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué saliste? Bueno, si ve, no te hubiera sido. Entonces, todas estas frases que llegan a herir emocionalmente al ser humano pueden lograr, obviamente, intensificar su dolor y efectivamente no llega a ser un apoyo emocional para esta persona que está pasando por este momento. Por ejemplo, las parejas, hay un funcionamiento familiar cuando las parejas tienen una buena comunicación, cuando las parejas logran tener esa empatía, ponerse en el zapato del otro y tienen algo muy importante que es la lealtad por esa persona. Entonces, desde allí pues se basa en la confianza, la buena comunicación. Esos son los factores protectores. También tenemos pues
muchas situaciones, el nivel económico que les permite también sentirse un poco más protegidos, si ya encontraron una estabilidad laboral, son factores protectores, si se sienten seguros en el país donde están, si ya lograron legalizarse. Entonces, eso hace que la persona se adapte mucho más rápido y se sienta más seguro donde está. Todo ello suma a ese estado emocional que le va a permitir a él ser un poco más resiliente. Bueno, doctora, en ese escenario que estamos conversando, ¿cuál es un poco también el rol, llamémoslo, desde las organizaciones o desde todas estas entidades que pueden prestar un apoyo? Porque también es cierto que vemos mucho apoyo asistencialista en el sentido de otorgar ayudas como, por ejemplo, no sé, comida, un lugar seguro, ¿sí? Pero también es cierto que a veces eso no es lo que se necesita, ¿sí? A veces lo que se necesita, no sé, puede ser un abrazo, puede ser un lugar al que se pueda llegar a llorar, qué sé yo, ¿sí? ¿Cuál serían como en ese escenario esa oferta, llamémoslo de cierta manera, que estas organizaciones o instituciones podrían también ofrecerle al migrante a la hora de apoyarlo en este tipo de situaciones? Mire, uno de los factores para que un migrante pueda sentirse seguro es tener esa oportunidad laboral, estabilidad laboral, económica, sentir que está afiliado a un sistema de seguridad social en salud, porque el sujeto migratorio es una persona completamente desprotegida, ¿sí? En todas sus áreas, su área social, su área laboral, su salud mental, inclusive en sus actividades espirituales, ¿sí? Porque pues iba a una iglesia determinada, tenía una relación determinada y todo esto sufre esa ruptura que él tiene que empezar a realizar nuevamente esa reconstrucción y ese vínculo que le va a permitir sentirse mejor. Es como construir, reconstruir su proyecto de vida. Entonces estas instituciones, pues lo ideal es tener esa atención integral. Primero, pues decirle a esta persona que todo va a estar bien, así no esté bien. No quiere decir eso que estemos diciendo mentiras, es que lo necesita escuchar, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona desprotegida lo que quiere sentirse es que tiene a alguien que por lo menos le está diciendo, oye, todo va a estar bien, vamos a salir adelante. Y desde allí empezar a trabajar para que eso se pueda cristalizar. ¿Sí? ¿Cómo? Pues legalizándose, bueno, todos los trámites que obviamente nosotros conocemos desde el momento que llegamos a un país, en su cultura, en su idioma, en sus costumbres, en sus grupos sociales. Entonces, esa sería la mejor oportunidad que puede tener un migrante, es llegar y decir, encontré un sitio donde puedo tener la confianza que voy a salir adelante. En el caso, por ejemplo, a nivel familiar, porque uno podría decir, listo, murió mi papá y eso me genera un impacto, ¿sí? Pero si yo tengo hijos, ¿sí? Que también hace mucho tiempo no ven a su abuelo, ¿sí? O lo mismo, mi pareja le ocurre lo mismo. ¿Cómo también sobrellevar eso o extenderlo hacia los hijos? ¿Cómo también involucrarlos pues para que no solamente cuenten con una red de apoyo, sino que también uno pues como padre pueda ayudarlos a afrontar esa situación estando fuera de su país natal? A ver, digamos que para las personas entre 5 y 17 años promedio, estadísticamente, hay un proceso de adaptación mucho más rápido, más fácil, ¿sí? Sí, obviamente, tienen la familia que está luchando para que él pueda tener sus necesidades básicas, que son vestuario, comida, techo, educación. Si él tiene estas necesidades y suple estas necesidades, su proceso de adaptación va a ser mucho más rápido, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Por medio de la comunicación. Hoy los jóvenes nacen con una tablet, ¿sí? Nacen con un celular. Entonces decirle, llama a tu nono, llama a tu nona, a ver, páseme a tu nona, ¿sí? Es una forma de adaptarse, es como desaprender para aprender nuevos hábitos, nuevas costumbres. Bueno, hoy es día de llamar a la nona, hoy es día de llamar a mi tío.
ay, eso, porque sí, hoy es a las 8 de la noche llamamos, ¿sí? Es como a darles a entender que es bonito y que hace parte de la vida que hoy están eh, a- afrontando, ¿sí? Que no es malo, ¿sí? Que pueden también sentirse bien, sentirse felices. Laura, ¿cuáles son esas intervenciones psicológicas más efectivas para apoyar a las personas en su proceso del duelo migratorio? Bueno, cuando hablamos de reestructuración psicológica, cognitiva, nosotros siempre empezamos por dar pasitos, ¿no? Dar pasitos. Estos pasitos es hacer una terapia seria, una terapia donde un profesional es quien logra atender a esta persona, a este paciente, y empezamos a hacerle un proceso de sensibilización, donde hacemos ejercicios como qué piensas, qué sientes, qué haces. Por ejemplo, ¿qué piensas cuando estás triste y quieres irte a tu país natal? ¿Sí? Entonces, él empieza a explorar sus propias sensaciones. ¿Qué sientes? Siento ganas de llorar, siento deseos de salir corriendo, bueno. ¿Y qué haces? No, pues me encierro, no, pues me voy con mis amigos, no, me voy a las escaleras, no sé, ¿sí? Entonces es empezar a que él reconozca qué está haciendo con su tiempo, qué está haciendo con sus emociones, cómo está elaborando ese proceso cognitivo desde un estado de pensamiento, desde un estado real, empieza a elaborar con sus principios y con sus valores lo que aprendió en su casa. Estamos hablando de la construcción del ser humano. De los 0 a los 7 años, nosotros construimos por medio de mis padres, la sociedad, la escuela, lo que somos. ¿Qué son los principios y los valores? Bueno, la honestidad, la lealtad, el respeto, lo que puedo hacer, lo que no debo hacer. Y entonces ahí empiezo a decir, oye, sí, no estoy utilizando bien mi tiempo. Oye, sí, ¿qué estoy haciendo con estas emociones? No me están sirviendo para nada. Por eso la terapia cognitivo-conductual es rápida, pero necesita un proceso serio y de atención de un profesional. Bueno, antes de finalizar nuestra conversación de hoy, doctora, a mí me gustaría también un poco que exploráramos el hecho de cuando me es muy difícil encontrar esa ayuda. O sea, es decir, sabemos las condiciones en las que está una persona migrante, su familia o los que llegan con ellos. Y muchas veces uno llega o ellos llegan a las ciudades y no conocen, no saben dónde buscar ayuda, muchísimo menos yo creo que están pensando en, necesito una atención porque pues tienen que suplir otras necesidades. ¿Cuáles serían tal vez esos 3 consejos que usted podría darle a una persona migrante para decir, mire, téngalos a la mano, ¿sí? Y cuando esté afrontando una situación como estas, póngalos en práctica y que le pueden ayudar? Bueno, es tan difícil esto porque cuando un padre tiene una necesidad de darle alimento a sus hijos y poderle dar un consejo, diría yo, en este momento, pues no es tan fácil. Pero sí por lo menos puedo decirle que debe respirar, tomar aire profundo, así como cuando uno dice 1, 2, 3, toma aire, 4, 5, expulsa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos decisiones por las emociones, ¿sí? No pensamos de manera correcta o como lo haríamos en un estado cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones son guiadas por la rabia, por el temor, por la angustia, ¿sí? Y allí no pensamos. Y si no pensamos, solo reaccionamos. Entonces, en ese momento emocional donde tengo todo en contra, ¿sí? Mi familia, un país que no conozco, bueno, con tantas situaciones que puede presentarse en ese momento, pues puede reaccionar de manera agresiva, inclusive puede abandonar a su familia, ¿sí? En una situación extrema. Entonces es decirle nuevamente, respire profundo, ¿sí? Tómese un momento para tomar decisiones como lo haría en un estado cognitivo, con esos principios y con esos valores que le fueron inculcados en su casa,
en su vida, en su sociedad, en su escuela inclusive, donde le enseñaron ¿sí?, que debemos afrontar las cosas como se vienen presentando, ¿sí? La vida es esa. Ustedes tienen un problema ahorita de migración, pero hay otras personas que tienen otra clase de problemas. No quiere decir esto que el tuyo sea menos importante que el de los otros. No se puede minimizar ningún problema, pero hay que afrontar las cosas como se vienen presentando. Y sin ninguna intención de llegar a un punto de, no sé cómo decirlo, pero el estado espiritual es fundamental para el ser humano, ¿sí? Si tú logras entender que puede ser positivo, que puedes salir adelante, que la fe hace que puedas cristalizar y que tu mente se abra para buscar las soluciones, las vas a encontrar. Esas serían mi recomendación en ese momento crítico donde no pensamos con claridad. Desde el campus El Jardín, transmite UNAP Radio, emisora online de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Con esto llegamos al final de otro episodio de Encuentros sin Fronteras. Gracias, Laura, gracias, Xiomara, por su compañía. No, gracias, Dainis, y pues muchas gracias también a la doctora Laura por todos estos consejos y pues por toda la información que siempre nos transmite en cada encuentro. Muchas gracias a ustedes. Bueno, aquí estaré apoyándolos y bueno, para servirles siempre, con mucho cariño. A las personas que estén buscando apoyo en temas relacionados con la salud mental o quieren apoyar a sus familias, pueden acudir al Centro Intégrate de Bucaramanga, ubicado en el Centro Cultural del Oriente, y solicitar el servicio de apoyo psicológico y de orientación para la adaptación social y emocional. Recuerden que el Centro Intégrate presta el servicio tanto a los migrantes como a los colombianos retornados y a la población de Bucaramanga. Laura y Xiomara, nos reuniremos pronto en un nuevo episodio de Encuentros sin Fronteras para conectar con experiencias reales de transformación e integración.